Este es el caso de Rudy Farias. Es un chico que en teoría desapareció hace 8 años. Y hace muy poco, la semana pasada, lo encontraron. Este es un caso que se hizo muy viral en Estados Unidos. Ustedes lo están viendo en pantalla, están viendo a Rudy Farias en el momento en que, o bueno, una de las últimas fotos que tuvo antes de desaparecer y una foto después de aparecer. Este caso se hizo bastante viral este fin de semana y causó conmoción en Estados Unidos. Se le reportó como desaparecido el 6 de marzo del 2015 en Houston, Texas, tras salir a pasear a sus dos perros. Parece que solo ambos animales regresaron a casa y Rudy no se volvió a ver. Pasaron 8 años y su familia informó que el joven fue hallado inconsciente con golpes, moretones, cortadas, rasguños frente a una iglesia el pasado 29 de junio. Parecía que este era el final feliz de pues esta trágica historia, ¿sabes? Pero parece que hay algo realmente jodido detrás de todo esto. Pero tengamos un poco el contexto. La historia comenzó el 6 de marzo del 2015, cuando Rudy tenía 17 años. Ese día, el adolescente salió de su casa, de la casa de su madre, a pasear a sus dos perros. Más tarde, los animales regresaron solos al domicilio y no había señales del chico. En ese momento, la familia denunció su desaparición y se inició una búsqueda que duró años, sin ningún tipo de resultado. Ni sospechosos, ni pistas las cuales seguir, nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra, no hubiera dejado ningún tipo de rastro. Ese mismo año de su desaparición, el 2015, las autoridades informaron que Rudy Farias se le había diagnosticado con depresión y trastorno de estrés postraumático, además de ansiedad. Varios miembros de la familia indicaron que Rudy había sufrido depresión, en particular después de la muerte de un hermano mayor en un accidente de motociclismo ocurrido en el 2011. La madre de Rudy dijo que él siempre llevaba un collar que perteneció a su hermano. Imagínense que cuando volvió a ser encontrado, 8 años después, todavía llevaba el mismo collar. Cuando se inició su búsqueda, la organización sin ánimo de lucro Texas EQ Search solicitó la ayuda del público para encontrarlo e indicó que era posible que estuviera desorientado por no haber tomado sus medicamentos. Esta semana, el departamento de la policía de Houston confirmó que en septiembre del 2018 las autoridades recibieron una llamada de varios familiares de Rudy y en esta llamada alertaban a las autoridades que el joven estaba viviendo detrás de la casa de un familiar. La policía se pusieron a investigar. Era una pista después de varios años, después de 3 años, y lamentablemente no encontraron nada. Buscaron y buscaron en esta supuestamente casa de familiar. No se especifica de qué familiar se trataba, pero no encontraron nada. Esta semana, bueno, fue encontrado el 29 de junio y parecía que era el final de esta trágica historia. Al principio el chico no podía contar muy bien lo que había ocurrido, ya que tenía símbolos de abuso, tenía símbolos de trauma, incluso abuso sexual, y no tenía la capacidad de hablar. Cada vez que se le acercaban a él, se alejaba con miedo. Las autoridades, los psicólogos como que se le acercaban a él y tenían miedo, especialmente cuando la mamá se acercaba, parecía que iba a gritar del susto. Más o menos es lógico, 8 años sin su medicamento, todo el mundo lo daba por muerto,
aparece de una manera completamente extraña en la misma ciudad en la que había desaparecido, frente a una iglesia lleno de moretones, con claras señales de abuso, tanto físico como sexual. El chico estaba completamente desorientado. Pues bien, esta es una imagen de él cuando lo rescataron. Bueno, no se le ve mucho la cara, pero es una imagen que era previa a esta imagen que está de fondo de él en el hospital. Pero esta semana el caso empezó a dar un giro radical. En el afán de conocer más detalles de la historia, la prensa empezó a encontrar inconsistencias en la historia de Rudy Farias. Sobre todo en la historia narrada por su madre. Básicamente, vecinos contaron que que lo habían visto a Rudy varias veces en los últimos años en la casa de su madre. Es curioso porque algunos llegaron a indicar que el propio Rudy llegó a jugar o a ir a visitar a una casa de los vecinos, a jugar con los hijos de los vecinos. El jueves pasado empezó a venirse un poco abajo toda la narrativa, ya que la policía de Houston, que ahora confirmó que efectivamente era Rudy Farias, que tenía 25 años, realmente nunca estuvo desaparecido. No desapareció durante 8 años. La policía lo confirmó. El miércoles 5 de junio, Rudy y su madre, después de que Rudy saliera del hospital, ellos dos se reunieron con investigadores de la policía de Houston en un hotel. Y los investigadores hablaron con Rudy en privado y este les contó realmente lo que había sucedido. Parece que Rudy admitió a los investigadores que nunca estuvo desaparecido, sino que permaneció cautivo en la residencia de su madre, donde fue víctima de todos los abusos. Mencionó que en el 2015, cuando supuestamente había desaparecido, que solo estuvo perdido 2 días. Realmente dijo que nunca había desaparecido y que su madre lo había tenido casi que encerrado todo el tiempo, aunque a veces lo dejaba salir. Y para sorpresa de todos, porque en un principio se empezó a, ¿sabes?, pensar que era cosa de los medicamentos, de que se estaba inventando esto. La madre en un principio empezó a alegar, cuando le dijeron esto, de que no tenía sentido. Pero después de que los investigadores la presionaron un poco, efectivamente ella confesó y lo mantuvo cautivo por 8 años. Su mamá le daba drogas y lo agredía sexualmente. Dormían desnudos y le solía decir que tenía que comportarse como un papá. Parece que durante estos 8 años algunos familiares solían ir a la casa de pero nunca realmente lo vieron porque la madre lo tenía escondido. En el 2020 lo más cercano que estuvo de que fuera descubierto fue la abuela, que supuestamente lo vio y le contó a sus familiares, pero nunca le creyeron. Y pues bueno, ¿quién la puede culpar, no? Rudy también manifestó que su mamá lo amenazaba de manera constante para que no dijera nada de esta situación. Le decía que la policía lo iba a meter preso si lo hacía. Pero entonces, ¿por qué lo encontraron frente a una iglesia lleno de moretones y con muchos síntomas de abuso? Simple. Parece que Rudy de alguna forma logró escapar de casa, corrió hasta ese sitio, hasta un lugar en donde él pensó que lo podían ver gente, y
cayó ahí tumbado. De hecho, el dueño de una tienda, después de que esto fue revelado, mencionó que hacía unas cuantas semanas la madre había ido a su negocio a decir que su hijo estaba perdido. Como si de repente Rudy de hecho hubiera escapado antes y lo hubiera encontrado antes que otra gente lo encontró. Curioso. Parece, según lo que los investigadores han podido hilar de todos estos, es que Rudy en varias ocasiones intentó escapar y escapó, pero nunca llegaron a prestarle la ayuda, nunca llegaron a las autoridades a conocer el caso. Los investigadores piensan que la vida de Rudy puede que esté en peligro después de todas estas declaraciones. Pues al fin y al cabo fueron en contra de su mamá, la persona con la que vive. Pero lo curioso es que al finalizar la reunión, Rudy se fue de manera voluntaria con su mamá y con otros familiares. Eso sí, el jefe de policía de Houston sostuvo que por el momento no había evidencia de abuso por parte de la madre. O sea, no hay realmente pruebas concluyentes más allá del testimonio del chico. Así que más o menos se está intentando alegar por parte de la madre y los abogados de que sus declaraciones fueron bajo presión y que realmente son cosas de ¿sabes? Por su enfermedad mental que se ha inventado todo eso. Pero huele muy mal, o sea, huele tremendamente mal. Eso sí, Rudy se fue con su madre por decisión propia, aunque ahora la policía lo está protegiendo. Una de las alegaciones que hace la madre es que es cosa de su hijo, es una cosa del trauma, del secuestro, y que realmente busquen a quien realmente lo mantuvo cautivo, pero no hay ninguna prueba de que apunte hacia ningún otro lado. También hay algo curioso, uno de los vecinos habló hace muy poco y mencionó que efectivamente Rudy nunca estuvo desaparecido, que solía ir a jugar al garaje, a pasar el rato con su hijo, su hija. Y pues la mamá de Rudy, para decir que esto era mentira, que siempre ha estado desaparecido y que nunca ha estado en su casa, mostró una foto dijo, no, mi sobrino es el que realmente es el que ha ido a jugar allá. Y los vecinos vieron la foto del chico y dijeron, no, este niño no lo conocemos. Así que, de nuevo, todo apunta efectivamente que fue la madre la que siempre lo estuvo reteniendo. Parece que han estado intentando contactar a la madre de la prensa y nunca, hasta ahora, no ha dado ningún tipo de explicaciones. No ha querido ser entrevistada. Y pues parece que otros vecinos han salido a decir de que están sorprendidos de que dijeran que alguien estaba desaparecido por esa zona, cuando realmente lo han visto en varias ocasiones. Y este es un caso que de hecho está en desarrollo. De nuevo, hace muy poco se encontró a Rudy el 29 de junio. La semana pasada apenas fue que se supo todo esto, de que pues ya cuando Rudy pudo hablar, de que al parecer la madre es la que ha perpetró todos los abusos y el secuestro. Pero es algo que todavía está en veremos. Pasó en Houston, Texas, y seguramente cuando haya algún tipo de nuevas, de noticias, de actualizaciones, les mencionaré en qué ha terminado este caso tan interesante y tan raro que pasó en Estados Unidos.